Las favoritas dentro de los corredores de elite, corredores que quieren ir a buscar velocidad. Agravic Speed 2, nos metemos acá en la velocidad. Entramos en la parte competitiva prácticamente, Colo. Me gusta siempre empezar de abajo para arriba. Acá abajo encontramos suela Continental. El trail running explotó en el mundo. Es la nueva, así que trae todo diferente y a mí me encanta. Y al medio, placa antirrocas, con un material diferente que es un TPU. Terrenos técnicos, sin duda las Agravic TT. Hay algo que está muy claro y es que el trail running explotó en el mundo. Cada vez más gente se anima a dejar de correr solamente en asfalto para pasar también a correr en montaña. Por eso hoy vamos a hablar con Ezequiel Pavlusak para ver qué zapatillas elegir de acuerdo al terreno y el objetivo. Por supuesto, de la mano de Adidas Terrex. El crecimiento de las carreras de montaña en nuestro país genera una demanda en el corredor que es la variabilidad de zapatillas. Creo que el Colo es el especialista indicado para contarnos, según dónde corramos, qué calzado elegir y qué presentación tiene en este caso la familia Agravic para darnos. Justamente vamos a hablar de la familia Agravic, que ahora viene en 4 versiones. Tenemos la Agravic 4, la Agravic Speed 2, la Agravic Speed Ultra 2. Vamos a ver, por supuesto, las diferencias con la versión anterior, la 2025, y también a la nueva integrante de la familia, la Agravic TT. La idea es entender cómo está construida cada una, a qué tipo de corredor apunta, qué objetivos, qué tipo de terreno, qué tipo de ritmos, para que así cada uno le pueda sacar más provecho a cada modelo. En el trail no alcanza solo con la comodidad, sino tenemos que buscar las prestaciones adecuadas para cada terreno y cada escenografía. Desde la tracción, desde la amortiguación, la estabilidad, son características fundamentales a la hora de elegir un calzado. Dale, si te parece, vamos a ver entonces modelo por modelo para ver cada una. Y empezamos por las Terrex Agravic 4, la primera de la familia, la que empezó toda esta saga y por supuesto la más versátil, ¿no? Para la diaria, el corredor que busca tener comodidad en sus pies y en el día a día y un calzado específico de trail, creo que la Agravic 4 es una excelente opción para esta gama y esta familia. Si buscas durabilidad, buscas meter kilómetros, sumar kilómetros, acá lo vas a tener seguramente garantizado. Otro detalle también es que tiene la mediasuela de material Lightstrike, que de los dos Lightstrike junto con el Lightstrike Pro, este es el que es un poco más estable, ¿no? Por ahí sacrificás un poquito de reactividad, no es el más liviano de los dos, pero sí es el más duradero y el que más te va a dar seguridad. También la prestación, una de las cualidades que tiene es la comodidad. Si ven el cuello del calzado que es cómodo, a diferencia de los otros que son quizás más livianos, también la tracción es buena, tiene un taco que está bueno hasta inclusive para terrenos que no son tan secos. Es un calzado que en líneas generales me parece muy completo para un público general. Sin duda es la más versátil de todas y otro punto a destacar también la suela Continental, que está presente en los 4 modelos. Esto nos va a garantizar agarre, una buena tracción y también durabilidad. Agravic TT viene a complementar la familia Agravic en este 2026. Es un calzado que por prestaciones realmente me resulta muy atractivo. Es la nueva, así que trae todo diferente y a mí me encanta, me parece muy versátil. Le gusta un poco más la velocidad, se mete un poco más con eso. Me gusta siempre empezar de abajo para arriba. Acá abajo encontramos suela Continental, mucho agarre, un taqueado tremendo, 4.5 milímetros, los tacos bien marcados como para ir a terrenos también un poco blanditos, un poco de barro, vas a traccionar bien. Fíjate también el ancho de la horma. Es una zapatilla que tiene una horma muy ancha por arriba. Interesante, combinación de dos materiales. Acá empezamos a ver el Lightstrike común, que está por abajo, que es un poquito más denso, un poquito más estable. Y por arriba tenemos el Lightstrike Pro, que hace que sea mucho más agradable la pisada, más reactivo y más liviano. Y al medio, ojo acá, placa, una placa. Pero no es la placa de tipo Energy Road que tenemos para poder tener más velocidad o para usar mejor nuestra energía, sino que es una placa antirrocas, lo que también se refuerza desde arriba con un material diferente que es un TPU, que es un material mucho más resistente que hace que también te dure mucho más la zapatilla en la parte de arriba. A mí este calzado lo que me da es seguridad. Si tengo que competir en un terreno de esos difíciles, peligrosos, donde cuesta hacer pie, por así decirlo, me quedo con las TT. Creo que es fundamental a la hora de usar un calzado es saber a qué terreno nos vamos a meter. No quiere decir que el calzado no sea el adecuado, quizás nuestra elección no es la adecuada para esa situación. Agravic Speed 2, nos metemos acá en la velocidad, en los calzados ya buscando un poco más de ritmo,
tanto para entrenamiento como para carreras, ¿no? Entramos en la parte competitiva prácticamente, Colo. Nos empiezan a dar facilidades para poder desarrollar más velocidad en carrera o entrenamientos de mucha calidad. Acá abajo, como siempre, Continental, como los otros modelos, tenés el Lightstrike Pro, que es el ligerito, el menos denso, el más rápido reactivo, pero menos estable, abajo, y arriba, para tener un poquito más de estabilidad, en la parte de arriba, el Lightstrike Competitive. Que se destaca es que ha mejorado mucho la estabilidad. O sea, es un calzado que es estable, es rápido, es liviano. Otro cambio que noto es la malla, que es más resistente y más transpirable comparado con el otro modelo, que cuando uno viene con horas en los pies y necesita esa frescura, esa renovación, me parece que es una buena alternativa que le han sumado a este calzado, al igual que los cordones, Colo, que si los ves son distintos a los que tenían antes. Lo usan corredores de elite, de alta competición, donde que se te desaten los cordones es perder tiempo. Entonces, esta mejora, unos cordones más seguros, también le permite no tener esos errores que quizás a veces podemos cometer. Agravic Speed Ultra 2. Las favoritas dentro de los corredores de elite, dentro de los corredores que quieren ir a buscar velocidad y competir. De los 4 modelos es la más tecnológica, ¿no? Suela Continental, como las otras, ya vemos otro dibujo. En la media suela, Lightstrike Pro, sacrificás estabilidad, pero a la estabilidad la recuperás con esta placa que está al medio, que se puede llegar a ver, que no es como la placa de la TT, que es antirroca, sino que es una Energy Road. Son más parecidas a las que usamos en calzados de calle. Son mis favoritas, no hay duda. Son las que siempre tengo para casi todo terreno. Estas son para matar o morir, va a buscar velocidad, las que vas a buscar para ganar una carrera tranquilamente, que vas a llevarla porque te va a llevar a eso. Si vas a buscar velocidad, anda con esta que lo vas a encontrar. Es el traje del superhéroe, ¿no? Que se lo pone en las ocasiones especiales para salir a... Totalmente. ¿No? Sí. Decíamos que los cordones también en este tipo de calzado de competición son sumamente importantes. ¿Qué prestaciones más pueden darnos este calzado, Colo? Algo que me llama la atención, que destaca a simple vista, es la forma ahí como redondeada, ese rocket, que hacen que la transición de la pisada sea más fluida, más natural. Estas están pensadas más para larga distancia, inclusive ultra distancias, para más de 42, lo que es ultra distancia. Entonces este rocket, esta forma redondeada de la pisada te va a servir mucho y lo vas a sentir en esos kilómetros cuando se van alargando. Tenemos entonces, como resumen, a las Agravic TT, que son para terrenos un poco más técnicos, más duros, en donde precisás un poco más de control de ese tipo de terrenos. Tenés las Agravic Speed Ultra 2, para quienes quieren competir en largas distancias, pero ser un poco más competitivos, buscar un poco más de ritmo. Quienes buscan lo mismo, pero en distancias más cortas, las Agravic Speed 2. Y nos quedan las Agravic 4 para el día a día, para el entrenamiento, para un calzado más versátil, más equilibrado, que te sirva para todo tipo de corredor, para circunstancias en donde querés correr con más confort y mayor durabilidad. Podemos decir que hay que elegir bien cuál se adapta a nosotros y sobre todo a las circunstancias donde las vamos a utilizar. ¿Te parece que veamos algunas preguntas que dejó la gente en redes? La primera dice, ¿varía la silueta dependiendo del peso corporal? Es relativo, o sea, puede variar, pero no tanto como en el calzado de calle. En el caso del trail creo que lo que es más importante es la capacidad técnica del corredor y el tipo de suelo en el que esté pisando, ¿no? ¿Qué zapatillas recomendás dentro de esta línea según la dureza del piso? Desde terrenos más soft, o sea, blandos, barrosos, iría a la línea lo que sería Agravic 4 y Agravic TT como una segunda opción. Terrenos técnicos, sin duda las Agravic TT. Más firme, me iría a los calzados bien competitivos como las Speed 2 y Speed Ultra 2. Yo creo que con los 4 modelos que hay que encontrar el zapato a la novia. ¿Tenés una más? Sí. ¿Hay alguna zapatilla diseñada para pisada pronadora? La pisada pronadora, supinadora o neutra existe, pero en el trail no cobra tanta importancia porque cada paso que das es diferente. Es importante para la gente que tiene necesidad de control de estabilidad un calzado que sea más estable, como vimos en esta línea de las 4 Agravic 2026, ir por la Agravic 4 o por la TT si necesitas más estabilidad. Perfecto. ¿Cuál me recomendás para una persona que recién empieza a correr trail? No hay duda en esto, creo que voy a ser sumamente claro que me quedo con la Agravic 4. Vas a lo seguro. A lo seguro 100%. ¿Me recomienda alguna para correr en un trail en Ushuaia? Yo usaría ahí un calzado bien versátil. O sea, no iría más por las Speed o las Speed Ultra, sino iría por la TT. Creo que ahí sería la ideal para mí, para competir en una carrera de trail de un terreno como Ushuaia tan cambiante. Si tengo que elegir, yo elijo las TT.
Pregunta para vos, Tati, ¿tenés un par de zapatillas para entrenar y una para competir? Sí, sí, sí. Uso generalmente las de competición, las pruebo para evitar algún roce o algo. Las tengo como separadas para el día de. Es como decías vos, el traje de Superman, me lo pongo ese día. Y después uso otras para entrenar. O las TT o las Speed 2 o las Aero i4. Pienso mucho qué me toca hacer y cómo está el escenario a donde voy a ir. Ezequiel, gracias por la reseña compartida. Vale mucho tu experiencia como corredor, como entrenador, como persona que está en este mundo hace mucho tiempo. Y gracias a ustedes por mirar. Ahora, como siempre, invitados a que dejen sus comentarios aquí abajo. Si ya utilizaron zapatillas de la línea T-Rex Agravic, tanto en esta versión como en la versión anterior, puedan comentar sus experiencias. Siempre bienvenido, como saben, para que nos ayudemos entre todos a elegir mejor el calzado, que esta es la misión de esta sección. Nos vemos en el próximo video. Abrazo de Finisher para todos.